Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a continuar con la resolución del examen de Ciencias Físicas correspondiente a la asignatura de Análisis Matemático 1 del año 2000 de la UNED, de febrero de ese año. Examen antiguo, como ya dije en el primer vídeo de este ciclo de resolución del examen, pero con bastante interés por las preguntas y el contenido de estas preguntas. Veamos, voy a hacer la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene este enunciado. Sean la función f de x igual a x elevado a x para x mayor que 0 y f de 0 igual a 1, ¿vale? Y sea también la función f mayúscula de x definida como la integral entre 1 y raíz de x de f de t diferencial de t, entendiendo que esta función f es la que he definido con anterioridad, ¿vale? Bien, se nos pide que averigüemos la ecuación de la recta R, que es tangente a f mayúscula en el punto de abscisa x igual a 1. Y se nos dan tres opciones. La primera, A, es así: x menos 2y menos 1 igual a 0. B es 2x menos y menos 1 igual a 0. Y la última es ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Vale. Muy bien. Voy a empezar analizando la función f minúscula. Fijaos, la función f minúscula está definida de esta forma. 1 si x es igual a 0 y x elevado a x si x es mayor que 0. Por lo tanto, está definida en el intervalo 0 más infinito, cerrado en 0 y obviamente abierto en más infinito. Y obviamente también es una función real. Bueno, pues podría escribir entonces x elevado a x como e elevado a x por el logaritmo nepriano de x, ¿vale? Es decir, esta expresión es equivalente a esta cuando x es mayor que 0. Vale, pues probaré lo siguiente. Primero, f es continua en 0 más infinito. ¿De acuerdo? Eso para mí es importante porque la función luego f mayúscula está definida en base a la integral de Riemann con integrando esa función f minúscula que estoy analizando aquí. Y su continuidad o no continuidad me permitirá luego aplicar el teorema fundamental del cálculo que recordaré en el momento que vaya a aplicar. Bien, pues procedo. Obviamente, si x es mayor que 0, la función es continua porque es composición, producto de funciones continuas. El logaritmo nepriano de x es una función continua si x es mayor que 0. Obviamente, x es una función continua en este mismo conjunto, x mayor que 0. El producto será una función continua y la función exponencial es continua en todo R. Y la composición entonces de la función exponencial con x logaritmo nepriano de x será continua si x es mayor que 0. Ningún problema. Así que nuestro interés tiene que centrarse en x igual a 0.
Obviamente, como el dominio es este intervalo, no podré hacer límites para analizar la continuidad por la izquierda de 0. Tendré que hacerlo solamente por la derecha. Tendré que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e elevado a x logaritmo neperiano de x. ¿Lo veis? Es fácil entender que cuando voy a hacer el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, pues no estoy tomando realmente 0. ¿Vale? Estoy tomando valores próximos a él y, por tanto, las imágenes de tales valores siguen esta ley. Bueno, pues voy a hacer un cambio de variable. Voy a poner, por ejemplo, u igual a 1 partido x. ¿Con qué objeto? Ahora lo veréis. Cuando x tiende a 0 por la derecha, entonces u tenderá a más infinito. Eso es obvio, ¿vale? Así este límite quedará el límite cuando u tiende a más infinito de e elevado a x, que ahora será 1 partido u, obviamente, ya que si u es 1 partido x, x será 1 partido u, ¿vale? E elevado a 1 partido u, como digo, por el logaritmo neperiano de 1 partido u. Sigo haciendo este límite simplificando, aunque ya podéis adivinar un poco lo que va a salir, sería e elevado a 1 partido u por el menos logaritmo neperiano de u. Bien, aquí, al hacer el logaritmo neperiano de 1 partido u, aplicando las propiedades del logaritmo neperiano, sería el logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de u. Quedaría así. Y esto sería el límite cuando u tiende a más infinito de e elevado a menos logaritmo neperiano de u partido u. Pero como ya hemos visto en otros vídeos, y en todo caso lo digo aquí, estos dos infinitos, al compararse, resulta de orden superior u al logaritmo neperiano de u, ¿vale? Es decir, una expresión de tipo polinómico con coeficiente positivo, director, ¿vale? O una expresión potencial, si queréis, con exponente mayor que 0, resulta siempre un infinito superior al logaritmo neperiano. Y por tanto, este cociente tenderá a 0 cuando u tiende a infinito. Esto será entonces e elevado a 0, es decir, 1. En realidad e elevado a menos 0, porque no he tenido en cuenta el signo, pero como veis es indiferente. E elevado a menos 0 también nos dará 1. Por lo tanto, ya tengo probado que f es continua aquí. ¿Vale? Mi único análisis que entrañaba dificultad era en el 0 por la derecha. Vale, pues ahora aprovecho para recordaros el teorema fundamental del cálculo y ver cómo lo voy a aplicar aquí. Bueno, el primer teorema fundamental del cálculo lo voy a enunciar de la siguiente manera. Vamos a ver. Partimos de una función que esté definida en un conjunto cerrado y acotado de la recta real, un intervalo cerrado, ¿vale? No trivial, obviamente, con a y b diferentes, ¿vale? Con a menor que b, en una palabra, ¿vale? Esta función tiene que estar acotada. Y además, f tiene que ser Riemann integrable en ese intervalo. ¿Vale? Integrable Riemann en ese intervalo, cosa que pongo así. Bien, ahora definimos un punto cualquiera del intervalo AB. ¿Vale? Cogemos un punto cualquiera de intervalo AB. Y utilizando ese punto definimos una función f mayúscula como la integral entre ese punto y x de f de t, diferencial de t, y el hecho de que ponga esta variable diferente a esta es obvio, es para no confundirnos. Aquí estoy metiendo la función f, ¿vale? Y aquí estoy variando los límites de integración. Pues como digo, defino esta función
está perfectamente definida siempre que x pertenezca a B, debido a que al ser integrable Riemann en AB, es también integrable Riemann en cualquier subintervalo cerrado de AB, ¿vale? Y obviamente, si x pertenece a AB y c pertenece a AB, el intervalo cx o xc, según uno sea mayor que el otro, es un subintervalo de AB. Y en ese subintervalo será Riemann integrable y esta integral existirá y dará un cierto valor real, ¿vale? Pues bien, definiendo esta función, que como digo está perfectamente definida por las consideraciones que ya he hecho, concluyo lo siguiente, ¿vale? Después de definir todo esto, lo importante es que si f minúscula es continua en un punto x, el que sea, del intervalo AB, entonces esta función f mayúscula es derivable en x, en ese punto, y la derivada de f mayúscula en ese punto es precisamente la función f minúscula en ese punto, ¿vale? Esto es muy importante que se entienda. Todas y cada una de las condiciones que doy han de entenderse a la perfección para luego aplicarlas en el problema que estoy viendo, ¿vale? Procedo a aplicarlas. Hemos visto que la función f minúscula estaba definida y era continua en este intervalo. Vale, en principio necesitamos para aplicar el teorema fundamental del cálculo un intervalo cerrado y acotado, y este no lo es. Pero podríamos elegir un intervalo de la forma 0, por ejemplo, b, siendo un número b mayor que 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, hemos visto que la función era continua en todo este intervalo, todo su dominio, y obviamente esto es un subconjunto de su dominio, por lo tanto la función también será continua aquí, ¿vale? Por ser continua aquí, automáticamente estará acotada y también será integrable, ¿vale? Así que tengo todos los requisitos para poder definir una función a partir de un punto de aquí. Voy a llamarle, por ejemplo, el 1. De esa manera voy a precisar un poco más, c va a ser 1, voy a precisar un poco más y voy a ver un b mayor que 1, ¿vale? Para que c mayor o igual incluso, pero me va a interesar que sea mayor, en este caso, sí. ¿Lo veis? Para que c sea un punto aquí, dentro, ¿vale? Muy bien, pues como digo, entonces puedo definir, sin mayor problema, esta función que voy a llamar h, cuidado porque en el teorema fundamental del cálculo he puesto f mayúscula, pero la función f mayúscula no es la que estamos trabajando en este problema concreto, ¿eh? La f mayúscula que trabajamos no es 1x en los intervalos de integración, sino 1 raíz de x. Así que voy a poner, por ejemplo, h de x entre 1 y x integral de f de t diferencial de t, ¿vale? Siendo x cualquier valor de 0b, de ese intervalo que he elegido aquí, ¿vale? Bien, como digo, repito de nuevo, la función va a ser continua aquí, por lo tanto va a ser acotada, y también va a ser integrable Riemann, ¿vale? Por eso podré decir que h es derivable en cualquier punto de 0b. Y aparte se quedará la derivada igual a f de x en cualquier punto de 0
y b. ¿Vale? Bien. Ahora voy a considerar otra función con el fin de conseguir f mayúscula, como composición de esta y de la que voy a considerar ahora. La que voy a considerar es g minúscula de x igual a raíz de x. Como veis, esa función está definida para x mayor o igual que 0. Pero no voy a considerarla en todo su dominio, sino que la voy a considerar solamente en el intervalo 0b. ¿Lo veis? Igual que allí. De la misma forma, para que luego al hacer la composición todo esto funcione. Bien. Ahora, si os dais cuenta, voy a definir f mayúscula como aparece en el problema. Y lo voy a hacer usando la composición de h mayúscula y de g. Empezaremos en el intervalo 0b, por ejemplo, o aquí no necesariamente, sí, voy a poner 0b, ¿vale? En ese intervalo voy a definir para cada punto x raíz de x, ¿vale? Eso va a ser g de x, el resultado va a dar g de x. Un número que también va a ser entre 0 y raíz de b, ¿vale? Ya que sabemos que g es estrictamente creciente. Bueno, pues a continuación le voy a aplicar h mayúscula, ¿vale? Por lo tanto va a ser la integral entre 1 y g de x de f de t diferencial de t. Vale, para que todo esto case voy ahora a reformular esto de aquí. Vamos a ver, he dicho al principio que h la tomaba entre 0 y b, ¿vale? Yo lo que quiero es que g de x quede entre 0 y b. Para eso, aquí es muy fácil poner, por ejemplo, b cuadrado, 0 y b cuadrado. ¿Vale? De esa manera va a quedar entre 0 y b el resultado, que es el que va a tomar h, y va a ser posible derivar sin mayor problema. De hecho, la función f que nos están dando el problema, f de x, como veis, es la composición de g y de h en este orden cambiado, ¿vale? Es así, que también lo podemos poner como h de g de x. Bien, ahora vamos a lo importante. Voy a considerar ahora un epsilon mayor que 0, ¿vale? De esa forma, o mejor aún, un epsilon cuadrado mayor que 0. De esa forma, aquí me va a dar entre epsilon y b el resultado, y por tanto, como epsilon se supone mayor que 0, esto va a ser un subintervalo de 0b en el que he aplicado todo lo que he dicho del teorema fundamental del cálculo, y aquí también se puede aplicar. ¿Lo veis? Y b es mayor que 1. Bueno, pues ¿eso por qué lo hago? Es fácil de ver. Bueno, pues ahora derivo esto con la regla de la cadena, y sería g' de x por h' colocando g de x. Bien, como g de x queda en epsilon b, que es un intervalo incluido en 0b con b mayor que 1, todo lo que he aplicado al teorema fundamental del cálculo se puede poner, y esto quedaría como g' de x por f de g de x, ¿vale? Ya que la derivada de la h que he construido, ¿lo veis? La derivada de la h, que era la integral entre 1 y x de f de t diferencial de t, para esas condiciones es precisamente f de x, y por tanto la derivada en g de x será f de g de x.
¿vale? Muy bien. Como digo, esto es una aplicación de la regla de la cadena. Bueno, pues, ¿por qué eso de elegir un épsilon mayor que 0? Ahora lo vemos. Sencillamente porque la derivada de g es 1 partido 2 raíz de x y no existe en 0. Como no existe en 0, tomo un valor un poquito mayor que 0 y no hay mayor problema para definir esto, ¿vale? En resumen, la derivada de f mayúscula cuando x pertenece a un intervalo epsilon b con b mayor que 1 es igual a g' de x, 1 partido 2 raíz de x, por f de g de x. ¿Pero qué es f? Era x elevado a x. ¿Lo veis? Esta es x elevado a x. Para cualquier valor entre epsilon y beta, siendo epsilon mayor que 0. Para 0 ya sabéis que daba 1, ¿no? Entonces sería x elevado a x, pero colocando raíz de x. Raíz de x elevado a raíz de x. Esa es la derivada. Simplifiquemos un poco. Quedaría 1 medio raíz de x elevado a menos 1 por raíz de x elevado a raíz de x. Y como veis, esto se puede poner como 1 medio por raíz de x elevado a raíz de x menos 1. Bien, ya estamos en condiciones de construir la ecuación de la recta tangente a esta función f en el punto de abscisa x igual a 1. La ecuación de la recta tangente a una curva derivable en un punto es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, siendo x sub 0 la abscisa del punto y sub 0 la ordenada y m la derivada de la función en cuestión en x sub 0. Bien, vamos a ver. Aquí necesitamos saber f de 1. ¿Por qué? Estamos hablando de la función f mayúscula. F de 1 es la integral entre 1 y raíz de 1 de f de t diferencial de t. Bien, sabemos que esto existe y es 0. De hecho, sabemos que existe para f esta integración de Riemann en cualquier valor elegido aquí, cualquier subintervalo compacto, ¿vale? Así que el 0, 0 es un subintervalo compacto trivial, ese punto 0, y el resultado sabemos que nos daría 0, ¿vale? Así que ya sabemos lo que vale la ordenada del punto, que es 0, y menos 0. Ahora la derivada en el punto 1, f' de 1. Bueno, pues si esto es la fórmula de la derivada, sería 1 medio de raíz de 1 elevado a raíz de 1 menos 1. Bueno, raíz de 1 menos 1 es 0, raíz de 1 es 1, 1 elevado a 0 es 1, y esto sería pues 1 medio. Así que ya tenemos la pendiente. 1 medio, y claro, sería x menos 1, ya que sabemos que el punto tiene abscisa 1. Es decir, igual a 1 medio de x menos 1. Multiplicamos todo por 2. 2y igual a x menos 1. Y pasamos el 2y al otro lado. X menos 2y menos 1 igual a 0. Bien, ahora como lo borré, estaba al principio, teníamos la ecuación es x menos 2y menos 1 igual a 0. Ese es el apartado A, que sería justamente la solución. Y los otros pues eran 2x menos y menos 1 igual a 0, que no lo es, y ninguno de los dos apartados anteriores. En resumen, la solución es el apartado